Y me da mucho gusto recibir siempre a Emilio Álvarez y Casa, ex senador de la República e integrante de Somos México. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Fernando, buenas noches, siempre un gusto Oye, saludarte. Te abrazo. al contrario, gracias a ti, Emilio. Un abrazo, un gusto. Oye, a ver, vemos a una Sheinbaum que no quiere dar opinión por el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, que no se pronuncia sobre las elecciones pasadas del régimen, en fin, tantas cosas. Y de pronto ahora quiere ser la mediadora. ¿Qué le ves detrás a todo esto, Emilio? ¿Qué opinión te merece esta propuesta de la presidenta Sheinbaum? Mira, primero me parece muy desafortunado, porque por tres razones Claudia Sheinbaum carece de autoridad moral para hacer una propuesta como la que hizo de mediación. La primera es porque ha tenido una profunda incongruencia en la política exterior de México. En el régimen de López Obrador y Claudia Sheinbaum, México rompió relaciones con países de América Latina como nunca en su historia. Ha roto relaciones con Bolivia, con Perú, con Ecuador y estuvo a punto de romperlas con Panamá, ya sin hablar de las relaciones con España o con Estados Unidos o con Canadá o con el Parlamento Europeo. Segundo, hay una profunda incongruencia. Todos los días se mete a opinar de Perú o de Honduras o de otros países y dice que no hay que meterse en asuntos externos de otros países. Y tercera, se ha dedicado a atacar a Naciones Unidas cuando le hacen señalamientos en materia de derechos humanos o en otros compromisos internacionales, y ahora entonces sí llama por su cumplimiento o su atención o su intervención. Bueno, entonces, solo cuando te conviene, en lugar de mostrar un ejemplo de congruencia. La diplomacia mexicana pasa por momentos oscuros y vergonzosos, pasa por una crítica en términos de pérdida de relevancia, pero también, Fernando, en términos de la alineación ideológica que muestra con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es un problema que una mediación se exprese sin ser solicitada. En el pasado México intervino, por ejemplo, con el Grupo Contadora, junto con Francia, pero ya que estaban los acuerdos hechos. Intervino también en casos como los de Guatemala, en la guerra civil o en El Salvador. Incluso se firmaron acuerdos de paz en México. Pero había un acuerdo previo de las partes que así fuera. Ahora a Claudia Sheinbaum le puede pasar lo que el cuetero. Queda mal con todas las partes. Sí, sí, definitivamente. Yo quiero agregar un elemento, Emilio, que seguramente tú lo viste, cuando fue cuestionada en la mañanera sobre la supuesta, así lo definió ella, ¿no? Dijo, no tiene nada de malo, son filiales de Pemex, pero son SADCB. Entonces le decía, bueno, una SADCB que es filial de Pemex, pero que existe para llevarle petróleo a los cubanos. Y cuando ya hace la matemática, dices, a ver, una filial, como le dice Claudia Sheinbaum, de Pemex, SADCB, para petróleo para los cubanos, y entonces ahora quieres una mediación para Venezuela, cuando sabemos cuánto también están metidos los cubanos, el régimen cubano en Venezuela, que fue un apoyo importantísimo para Chávez. ¿Cómo puedes quitarle, o cómo puede Claudia pretender que nadie lo vea como una alineación ideológica y nada más, que no sea realmente un movimiento diplomático por parte del gobierno mexicano? Mira, el problema es que Maduro es ya la representación de una dictadura que está sostenida por un fraude electoral. Todo el movimiento de la oposición pudo demostrar que ganó al 70%. Maduro perdió las elecciones y está ahí por las fuerzas de las botas y de las balas y de las bayonetas. Lo sostiene la represión y lo sostiene el ejército. Y ahí Claudia Sheinbaum no solo se cayó, mandó a su embajador para legitimar lo que hoy es una dictadura. Segundo, todas las críticas internacionales que se han hecho, por ejemplo, a las violaciones tan graves de derechos humanos en Venezuela o Nicaragua, no opina. Y eso es incluso contra la Constitución mexicana en materia de derechos humanos. Y tercero, es una hipocresía decir el tema de que hay una empresa de sociedad anónima, porque el problema tiene dos vertientes. Primero, hay un problema de un gobierno que ha hecho un fraude extraordinario a través de lo que se conoce huachicol fiscal, es decir,
la importación Claro. ilegal de combustible de Estados Unidos a México, que es un quebranto a las finanzas públicas como no hay antecedente. Y ahora, este envío de petróleo de México a Cuba, aunque sea por una filial de Pemex o no sea una filial de Pemex, es otro quebranto extraordinario a las finanzas públicas, pero en realidad lo que denota es una alineación ideológica a los gobiernos autoritarios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que México, el gobierno de México, para ser precisos, se alinea a los gobiernos autoritarios y totalitarios de América Latina. La expresión reciente de Claudia Sheinbaum, que lo que pasó en Chile no va a pasar en México, es la expresión de que no están dispuestos a soltar el poder por vías democráticas. Esa es la advertencia que ella está haciendo y por eso su cercanía y su identidad con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Oye, déjame hacer pausa ahí. Fuerte lo que acabas de decir, pero a ver, a todas luces hay una alineación ideológica, es imposible no verlo. Vamos con Estados Unidos ahora, Emilio, porque si bien, me voy a la pausa con esto, pero lo planteo ahora. Si bien Claudia Sheinbaum ha sabido torear, como decimos en México, a Donald Trump y ahí la va llevando, cuando está más álgido el enfrentamiento de Trump con el régimen de Maduro, Claudia sale con estas. ¿Cómo lo va a tomar Estados Unidos? ¿Cómo lo va a tomar Trump específicamente? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué se la estaría rifando Claudia? Porque esa es mi gran duda. ¿Cómo te la vas a rifar en este momento a salir con eso cuando está en mayor punto de conflicto entre Trump y Venezuela? Esto puede ser grave para México, contraproducente, si hay una respuesta de estas intensas de Donald Trump, ¿no? Y decía yo, Emilio, a ver, se la está rifando Claudia Sheinbaum con querer ser mediadora para el régimen de Venezuela en el peor momento, pues, o sea, cuando no sé hasta dónde vaya a llegar esto, ¿verdad? Pero ya con lo del petróleo, Trump también habló, que no acabo de entender a qué se refería con el territorio, que le devolvieran territorio, tal vez sea de las empresas que estaban basadas en Venezuela, no sé a qué se refiere. Pero vaya, en el punto más álgido, ahí está Claudia. No, yo voy a ser mediadora, pero además le destapan lo de la filial que le manda petróleo a Cuba. Y ella ha sabido torear con Trump, pero esto no sé dónde la ponga con Donald Trump. ¿Qué piensas? ¿Puede haber alguna repercusión grave o no? Sí, puede haber una repercusión grave, además en un momento crítico, porque es las renegociaciones del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que es la versión tercera del Tratado Libre Comercio, ahora redefinido. Y de hecho hay severas críticas de incumplimientos de México por empresas de Canadá y Estados Unidos, y también muchas molestias de empresarios mexicanos por la pérdida de incertidumbre al control, al ataque, al golpe de Estado del Poder Judicial y la pérdida de certeza por ejemplo, modificaciones como la ley de amparo. Pero este momento es extraordinariamente inoportuno, pero además es un error de párvulos en materia de diplomacia, Fernando. Tendrían que haber discutido esto en privado, en corto, la diplomacia opera. Tendrían que haber hablado con Marco Rubio, el Departamento de Estado, el canciller mexicano, y generar una conversación para ver si esta idea caía bien. Corre el riesgo, la mandataria mexicana, de quedar exhibida y rechazada, porque si un mediador no tiene el beneplácito de las partes, entonces la respuesta es, ¿para qué te metes y quedas entonces exhibido o rechazado? La diplomacia tiene canales, tiene conductos y tiene códigos. Si esto no lo procesaron antes en corto, puede agudizar un conflicto que de por sí es una relación de mucha tensión entre el gobierno de Donald Trump y México, no solo con su gobierno. Por supuesto. Además, Emilio, ¿hasta dónde va a escalar esto? Hace un llamado, Claudia, también a otros países de Latinoamérica, cuando la tendencia hoy por hoy es hacia la derecha. Estamos viendo Bolivia, estamos viendo Chile, vimos Ecuador, por supuesto está Milei, no sé qué vaya a pasar en Colombia, ¿verdad? Pero la tendencia ahorita es a la derecha. ¿Qué tanto puede, República Dominicana, qué tanto puede encontrar Claudia alguna suma? ¿Quién puede ser? Colombia, me queda claro que Brasil no se va a meter. ¿Colombia se va a meter? ¿Quién más se va a meter? ¿Nicaragua? Es decir, ¿por qué te lo pregunto? Porque la asociación de los países que pudieran responder a este llamado de Claudia
también son relaciones negativas para el gobierno estadounidense. México, con los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, renunció al liderazgo de construcción de consensos en América Latina. No solo por la cantidad de rupturas que ha hecho, ya te di algunos ejemplos increíbles con Perú o con Bolivia, o meterse en asuntos que no le corresponde. Si fuera congruente, no se metería con Perú como no se mete con Venezuela. Pero hay una profunda incongruencia motivada por su alineación ideológica. Si Claudia hubiera querido generar una propuesta sensata, entonces habla con factores reales de poder en términos, por ejemplo, de países que tienen una tradición de mediación muy importante como los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, o genera una intervención como ha hecho en otros momentos, por ejemplo, cuando el Grupo Contadora con Francia y México. Incluso algunas soluciones o propuestas que se hicieron en Naciones Unidas con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero si esas cosas no se cocinan, se construyen con inteligencia, con diplomacia, con elaboración, corren el riesgo de ser llamaradas de petate, es decir, anuncios espectaculares que no llevan a soluciones, sino a incrementar la crisis. El problema es que la diplomacia mexicana tiene un cuerpo profesional que no está siendo utilizado. Han llenado las embajadas de políticos de Morena o de priistas premiados porque se rindieron y se arrodillaron ante Morena. Han llenado la diplomacia de gente que no tiene capacidad como la venía teniendo el cuerpo con un servicio de carrera que se conoce como el Servicio Exterior Mexicano, que era el servicio de carrera más antiguo del país. Hay embajadores que los tienen tomando cafecito y no los utilizan en su capacidad como ha habido durante décadas. Ahora estamos pagando las consecuencias porque se ve improvisación, se ve la consecuencia de la no congruencia y también el momento de que cuando no cumples tus obligaciones internacionales, pierdes autoridad en los foros internacionales y de repente le dices a Naciones Unidas que intervenga cuando te la pasas dándole cachetadas, por ejemplo. Claro. Sí, claro, pierdes toda credibilidad. Absolutamente. Toda credibilidad. O sea, ¿qué tanto peso puedes tener? ¿Qué tanto peso puedes tener? No lo tienes. Oye, Emilio, te mando un abrazo. Yo creo que no te veo ya de aquí a fin de año. Feliz Navidad. Feliz 2026. Igualmente. Gracias por acompañarnos en este 2025. Sabes que eres siempre bienvenido. Lo mejor para ti y tu familia. Gracias, mi querido Emilio. Igualmente, Fernando. Los mejores deseos y a pesar de todo, que prive la esperanza.